¿Sabías que Joanne Rowling, más conocida por J.K. Rowling, decidió acabar y publicar Harry Potter en uno de los peores momentos de su vida? Cuando tomó la decisión era una madre soltera que pasaba por muchas dificultades, sobreviviendo a duras penas y con depresión. ¿Cómo le pasó esto? ¿Y cómo consiguió escribir en estas condiciones? Te lo contaremos acá en Inteligencia Creativa. Les habla César Alejandro Ferrer. En el año de 1994, J.K. Rowling era una joven escritora británica. Sufría depresión clínica y estaba pensando en suicidarse. Hoy en día es conocida por ser autora de una famosa saga de libros que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo. ¿Cómo lo logró? La protagonista de esta historia es Joanne Rowling, más conocida como J.K. Rowling, que nació en Yale, Reino Unido, el 30 de julio de 1965. Desde niña le gustaba escribir historias que solía contarle a su hermana menor. Su tía abuela le regaló la autobiografía de Jessica Mitford, Hounds and Rebels. La autora se convirtió en su heroína y leyó todos sus libros. Eso marcó el hecho de una infancia y adolescencia muy ligadas a la literatura. Estudió una doble titulación en filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter. Todo lo demás en su vida se desarrolló sin ningún percance importante hasta que cumplió los 25 años y su vida dio un giro inesperado. El origen de Harry Potter. En junio de 1990 realizó un viaje en el tren de Manchester a Londres. El tren sufrió un inconveniente y se retrasó por 4 horas. En ese momento, como una especie de iluminación, según sus propias palabras, llegó la idea de una escuela de magos, de un chico que no sabía que era mago y llevaría una vida normal, sin saberlo, hasta recibir una invitación de la escuela de magia. Joanne era muy insegura, creía muy poco en sí misma, pero esa idea la entusiasmaba. Así que al llegar a su apartamento comenzó a escribirla inmediatamente. Ese mismo año su madre fallece a causa de una esclerosis múltiple con la que luchó por 10 años. Era la única persona que apoyaba su sueño de ser escritora. Este hecho causó un gran impacto en J.K., pues nunca tuvo la oportunidad de contarle sobre Harry Potter, el proyecto apasionante en el que estaba trabajando. Poco tiempo después, J.K. tendría la oportunidad de ser profesora de inglés en Oporto, Portugal. Se trasladó allí y vivió durante 3 años. En esa ciudad conoció a Jorge Arantes, de quien se enamoró y con quien posteriormente contrajo matrimonio en 1992. Al poco tiempo resultó embarazada. Su hija Jessica Isabel Rowling, a quien nombró así por Jessica Mitford, su heroína de la infancia, nació el 27 de julio de 1993 en Portugal. Lamentablemente, este matrimonio no prosperó y se acabó al poco tiempo. Su esposo era infiel y alcohólico y se presume que Rowling sufría de violencia intrafamiliar. Así que en noviembre de ese mismo año lo abandonó y junto con su hija se trasladó a Edimburgo, Escocia, donde vivía con su hermana. En 1994 su esposo la buscó en Escocia pidiéndole que regresaran y Rowling tuvo que interponer una orden de alejamiento. En agosto de ese año solicitó formalmente el divorcio y una custodia. Lo que le ha pasado antes de llegar al éxito a esta gran escritora. 10 años después de haber terminado su carrera, J.K. se sentía una gran fracasada, tanto a nivel personal como profesional. Todo le había ido mal. Fue rechazada para estudiar en la Universidad de Oxford, de Cambridge y de otras en Inglaterra. Su madre falleció prematuramente por una enfermedad. Su matrimonio y traslado a otro país fue un completo desastre. Temió
y terminó con su excompañero en el que había apostado tener un proyecto de vida. Era una madre soltera, arruinada, frustrada, con depresión, que pensó en varias ocasiones en suicidarse. Vivía en malas condiciones, dependiendo de una ayuda social que casi no le permitía pagar el alquiler de una casa. Sola y con depresión llegó a pensar en un suicidio. Lo que la hizo buscar ayuda fue el amor por su hija. Más de 12 editoriales rechazaron su libro de Harry Potter. Ella pensó un día que ya no tenía más nada que perder. Su peor pesadilla ya era real, así que podía perseguir sus sueños. Además, tenía una fuerte motivación, su hija Jessica. Así que sacó fuerzas, ganas y motivación del amor por su hija, de su imaginación y de su sueño, en medio de su lucha por sobrevivir. Joan decidió seguir hacia adelante, pedir ayuda, no hundirse en la miseria y no arruinar todo su futuro por unos pésimos acontecimientos del pasado. De la historia de J.K. Rowling podemos sacar grandes lecciones. A veces solo la persistencia puede hacer la diferencia. Tener paciencia, persistencia y lograr y buscar llegar a la meta planteada. En una oportunidad, J.K. Rowling afirmó: cuestiona qué tan disparatadas son tus ideas. Aprovecha todas las oportunidades escondidas detrás de contratiempos y desafíos. Y si estás en el peor momento de tu vida, ya sabes, no tienes nada que perder. No te limites, solo tienes que creerlo tú primero. A veces las oportunidades están donde menos te lo esperas. Joanny jamás pudo imaginar que era el principio de una idea multimillonaria, sus escritos sobre Harry Potter, que daría vueltas al mundo y que se colaría en casa de muchos niños y no tan niños. Harry Potter se convirtió en una marca registrada global que vale alrededor de $15,000 millones en la actualidad. Los últimos 4 libros de Harry Potter rompieron el récord de los libros más rápidamente vendidos de la historia. Harry Potter y el misterio del príncipe vendió 9 millones de copias en 24 horas. Y el último libro de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, vendió 11 millones de copias el primer día. J.K. Rowling escribía con su máquina vieja en un café en Edimburgo. En días fríos, en días oscuros, con sol o sin sol. Persiguió y persistió. En alguna oportunidad le preguntaron: ¿tu éxito se debe a qué? Y ella dijo: se debe a muchos factores. Uno, la persistencia. Siempre persistió. Y dijo: no persistió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, sino más de 20, de 30 y de 40 veces. Rechazada por editoriales grandes, pequeñas. Rechazada por universidades importantes. Rechazada por amigos y compañeros de estudio. Creyó que había llegado al fin de su existencia. Pero una fuerza interior, una constancia, su superación, la convierte en una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos, según la revista Forbes, pero también de ejemplo para hombres y mujeres, para todas las personas en los 5 continentes. Una mujer que con constancia, dedicación, fuerza, entereza, nunca se rindió, aun cuando le rechazaron todas las posibilidades en universidades, en editoriales, amigos, compañeros, pero creyó en ella, creyó en su hija y buscó una motivación interna que la llevó al sitial que está hoy. Se dice que cada 30 segundos en cualquier parte del mundo alguien está leyendo alguno de los libros de la saga de Harry Potter. J.K. Rowling, una de las escritoras bestseller más importantes de la historia, ha roto todos los récords de venta. Y la lección de su constancia no es solo los millones de dólares y la parte económica que bien merecida la tiene, sino su constancia, su fuerza,
la forma como escribió, en dónde escribió, por qué lo escribió. Y todo se resume en tantas entrevistas que le han hecho a Rowling en su vida, dice, a la persistencia y constancia, en que cada vez que la rechazaban sentía más fuerza, y lo logró. Es J.K. Rowling una de las mujeres más influyentes en el mundo, con su carisma, ejemplo de persistencia y su creatividad literaria que la ha convertido en la escritora más vendida de la historia y ha marcado la diferencia en todas sus facetas. Por eso y más, es fuente de inspiración, autodeterminación, persistencia, preparación. Por eso y más, es una genia creadora. J.K. Rowling es una genia que ha traspasado todos los obstáculos. Esto es inteligencia creativa. Y te recuerdo, suscríbete a cualquiera de las plataformas de donde nos estás escuchando.